Diga conmigo, esta es la palabra del Dios viviente. Es la verdad absoluta de Dios. Es indiscutible e incuestionable. Declaro que yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Declaro que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y declaro que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Esta mañana mi espíritu será confrontado, renovado, transformado y conectado a mi destino y a mi propósito. Declaro que después de escuchar la palabra de Dios, no seré igual en el todopoderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Pueden sentarse. He venido hablando acerca de los peligros de un discípulo. El primer peligro de un discípulo es no saber que es ciudadano del cielo y quererse quedar en la tierra. Segundo peligro, no entender que como discípulo es un peregrino y extranjero y que está en misión. ¿Cómo estamos? En misión. Y número 3, que como discípulo tenemos enemigos. 3 enemigos. Hemos hablado de esos 3 enemigos. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? El primer enemigo, ¿cuál es? Diga, yo mismo. Usted es el más grande y peligroso enemigo que usted tiene. Segundo enemigo, y no porque sea jerárquico, puede ser el mundo o el diablo. El mundo o el diablo. Ahora estos 3 enemigos intentan sacarte del camino. Intentan desviarte del propósito. Es por ello que la Biblia dice, oiga lo que dice, y hoy voy a hablarles sobre el tema, el pecado, un instrumento para separarnos del destino y del propósito. ¿Qué hace el pecado? Hoy cuando no se habla de pecado, pero sabe que fue el pecado lo que hizo llevar a Jesús a morir en la cruz del Calvario, porque el pecado era lo que nos separaba de Dios. Y cuando nosotros no consideramos que el pecado es algo peligroso, que produce en nosotros la muerte, no solamente muerte física paulatinamente, pero produce muerte espiritual. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos como destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso apareció Jesús, para reconectarnos con Dios, para que nosotros pudiéramos valorar la oportunidad de reconectarnos en nuestro destino y propósito. En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás
en el calcañar. Esa era una palabra profética de lo que iba a ocurrir con la humanidad. Él dijo en esa declaración profética: tú le herirás, ¿a dónde? En la cabeza. Tú y yo podemos herir a Satanás en la cabeza, pero tampoco te descuides, porque él intentará morderte el calcañar, porque él quiere desviarte del camino. Él no quiere que tú cumplas la voluntad de Dios. Él no quiere que tú cumplas los propósitos de Dios. Este jovencito del que les hablo hoy nació en la iglesia, creció en la iglesia, pero cuando llegó la adolescencia hubieron cosas que le atraparon, que le atrajeron. Y por eso usted no puede descuidar esos tres enemigos. ¿Cuál es el primer enemigo? Dije que el primer enemigo es nosotros mismos. ¿Y cómo es que nosotros mismos somos enemigos de nosotros? Pues déjeme decirle, nosotros, por causa de que el pecado fue introducido, nacimos en pecado. Y fue sembrada la semilla del pecado, la semilla de la maldad. Usted no necesita hacer nada para ser malo. ¿Me está escuchando? Nadie tiene que esforzarse para ser malo, pero para ser bueno, wow, cuántas cosas hay que hacer para ser bueno. Y aun cuando uno está intentando ser bueno, por eso es que Jesús viene a ayudarnos y a afirmarnos a través de su sacrificio perfecto. Entonces, ¿por qué el pecado es dañino? Mire lo que dice Proverbios 28, 13 y 14. Dice: el que encubre sus pecados, ¿qué pasa? Hay personas que creen que pecan y todo está escondido. Pero voy a decirle una realidad. No hay nada oculto entre cielo y tierra. Todo está desnudo. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? Y le voy a contar una historia de alguien que intentó encubrir su pecado. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7, dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. Dios está haciéndole un reclamo a David. Porque ¿qué hizo David? Si usted lee todo el capítulo, en el versículo 1 dice: en el año en que los reyes salen a la guerra, ¿qué pasó? David dijo: ya yo me la sé, ya yo fui y vine. Bajó la guardia. Dígale al que está a su lado: no baje la guardia, porque tú eres peligroso. El ocio es peligroso. Entonces,
ahí en medio del ocio estaba David, ¿verdad? Ponía la televisión, el cable, esto, lo otro, agarraba la computadora, el teléfono celular, hacía todas las cosas y estaba aburrido, porque no estar haciendo nada aburre. Y alguien dijo que mente desocupada, taller ¿de quién? De Satanás. Entonces el hombre comienza a pasearse en la azotea. Yo no sé cómo era el asunto, pero la ciudad tenía baños. Y de pronto él clava su mirada en el baño y ve una mujer hermosa. Y bueno, está bien, no le da importancia, sigue paseándose en la azotea, pero de pronto dice, no, pero hay que verla otra vez. Suave, suave. Eso no hay todos los días. Se queda viendo otra vez. Y entonces la ve otra vez y comienza a cavilar. Y dice, no sería malo mandarle una invitación de por qué no nos tomaríamos un cafecito. Porque escúcheme bien, el pecado nunca es accidental. ¿Qué dije? No me diga que usted se resbaló, es que me pusieron una cáscara de banano y me resbalé. No, el pecado se fabrica. ¿Me está escuchando? Usted comienza a armar en su mente el plan. Y dijo, a él no le importó si la mujer era casada o lo que fuera, la llamó, ahí estuvo y de pronto, ¿verdad? Ya el hombre se fue pasando y como él era el rey, la mujer se sometió. Vea la dinámica del pecado. Usted no sabe nunca cuánto le va a costar. Porque el pecado hay que pagarlo. ¿Me está escuchando? El pecado no es gratis. El pecado deja huellas, deja marcas indelebles. ¿Me está escuchando? Entonces, él no se imaginó lo que iba a pagar. Porque a veces creemos que es sentir rico nada más. Pero escúcheme bien, el pecado siempre trae una factura atrasada. Y entonces David vino y ya no fue café ni comida, se fueron a la alcoba, durmieron y dice, no ha pasado nada. Ella se fue a su casa, él se quedó aquí. En apariencia no pasó nada. Pero no te olvides que es la trampa del diablo para cortarte los pies, para aniquilarte, para reducirte a nada. Entonces David dice, ok, pongamos esto en la historia y no pasó nada. A los días o meses hay un mensaje. David, tenemos problemas. ¿Cuál es el problema? Estoy embarazada. Y lo que pasa es que mi esposo es soldado y no ha venido a casa hace mucho rato. Acuérdense, bajo el concepto cultural, que el pecado del adulterio precisamente se pagaba con muerte, muerte física. No solamente la mujer, sino el hombre. Por eso es que el profeta, cuando lo increpa, le dice, pero no morirás.
tu pecado ha sido remitido, pero no las consecuencias. Porque el pecado tiene una misión y es anularte. Es que ya pierdas el brillo. Es que no puedas cumplir el propósito. Y entonces David está allí, él calla, y mire, quiero llevarlo al Salmo 32, porque yo le dije que el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prospera, nada le sale bien. Da y da y da, y rema y rema y rema, y no va para ningún lado, porque el pecado te anula, el pecado te neutraliza, el pecado te agota, el pecado te debilita. Y en el Salmo 32, mire, es la experiencia de David de este pecado. ¿Cómo empieza ese salmo? A ver. ¿Cómo empieza? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y cubierto qué? Su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, que dice, no hay engaño, porque puede haber engaño en nuestro espíritu, porque podemos vivir de apariencias, pero ¿quién lo sabe todo? Dios lo sabe todo. Por eso hay algo que tú no puedes ocultar y son las evidencias. Y dice ahí en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Había un efecto fisiológico. Hay personas que están enfermas por pecados ocultos. Hay personas que no van a ningún lado porque han ocultado un pecado. Porque el pecado siempre te va a cobrar la factura. ¿Me está escuchando? ¿Por qué hay tanto cáncer? ¿Por qué hay tanto esto? Usted no ha leído que el que destruyere, y la mayoría de los pecados del hombre son sexuales. ¿Y sabe lo que Dios dice? El que destruyere, porque este es el templo del Espíritu Santo. Dice, el que destruyere el templo, ¿qué dice? Dios lo destruirá a él. Entonces no es algo liviano. El que sus huesos estuvieran secos no es algo accidental, es producto, consecuencia de su pecado escondido. Dice, mi verdor, oiga lo que dice, en mi gemir todo el día. O sea, que había queja, se quejaba de esto, de lo otro, de aquello, porque se dice que entre el tiempo de que él pecó y llegó el profeta, había un lapso de unos 8 meses. ¿Me está siguiendo? Y esto que estaba viviendo y que David nos lo describe. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, hay cosas que ocurren, no es el que, wow, ¿qué pasó aquí? Me asustan.
mi pecado. Por eso el pecado no puede tomarse o tocarse livianamente. Esto no es un tema de preferencias o de discriminación. Todos tenemos el potencial de pecar. Hay algunos que pecan deliberadamente, saben que están haciendo mal, pero asumen las consecuencias. Porque el pecado siempre produce ¿qué? Consecuencias. Entonces, David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Volvamos al capítulo 12 de Samuel, segunda de Samuel. Dice ahí donde quedamos, ¿por qué pues tuviste en poco? Porque cuando usted peca, no es porque usted no sabe. Usted sabe cuando está haciendo algo que no es correcto. ¿Está escuchando? Usted lo sabe, pero ¿por qué no se devuelve? Y Dios dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y Dios le da la lista. A Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, aquí viene la sentencia, aunque Dios lo perdonó. Eso es lo que dice en el Salmo 32. Dios lo perdonó, pero no le quitó las consecuencias. ¿Está escuchando? Dios te perdona, pero Él deja que las consecuencias sigan. Dice ahí, por lo cual dice, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, la cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto, porque cuando usted peca, no solamente peca usted. Usted nos expone a nosotros, porque esta es tu familia. Tu pecado nos afecta a nosotros. Por eso no hay que ser egoísta. No podemos ser egoístas, porque la iglesia es un cuerpo. Y cuando tú haces como te da la gana, vives como te da la gana, ¿sabes? La gente blasfema de la iglesia. ¿Me está escuchando? Y dice aquí, óigame, yo no estoy inventando nada. Dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a quienes, a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ¿qué le dijo Dios?
ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. ¿Y qué dice? Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó, ¿cómo? Gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Cambió eso? No cambió. Porque hay consecuencias. No tomemos livianamente lo que es pecar. Pecado te separa de Dios. Pecado te muerde el calcañar para que tú no cumplas el destino y el propósito de Dios. Por eso hay una iglesia en nuestros días desanimada, llena de todos los problemas de todas partes. Porque como dije desde que vengo hablando de esta serie, Jesús no es el centro. Cuando Jesús es el centro de tu vida y no tú, no lo que tú quieres, se recuerda, Él nos da la victoria sobre la carne. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, mire lo que dice, ¿cómo usted puede vencer la carne? Gálatas 5, 16. Me dice amén cuando lo tiene. Porque usted debe saber esto. Digo pues, porque ¿cuáles son sus tres enemigos? La carne, el diablo y el mundo. La carne, el diablo y el mundo. Y sabe una cosa, si el diablo no tiene carne, no puede trabajar. Si el mundo no tiene carne, no puede trabajar. ¿Por qué? Porque el diablo dice, anda como qué, como león rugiente, buscando a qué, a quién devorarse. Si olfatea carne, por eso la victoria de la carne está aquí. Digo pues, versículo 16 del capítulo 5, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué tiene que hacer usted para vencer la carne? ¿Andar en qué? En el espíritu. Y andar en el espíritu no es andar con los ojos cerrados como en el aire. No, no, no. Es vivir conscientes. Es tener claridad en la vida. Es saber quiénes somos, dónde estamos. ¿Sabe cómo usted vence al diablo? Primera de Juan 3, 2 al 6. Dice, amados, ahora somos ¿qué? Primera de Juan 3, 2 al 6. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Dice, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que comete pecado, que dice, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció. ¿Quién es Él? Jesucristo. Que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cuál es la clave?
permanecer en Jesús. Por eso yo hago la pregunta, oye, ¿tú tienes a Jesús en el corazón? Así yo creo en Jesús. Le hago la segunda pregunta, ¿y tú vives de acuerdo a las enseñanzas de Jesús? ¿Aló? Hay que vivir las enseñanzas de Jesús. Hay que vivir como Él dice que hay que vivir. Y dice, y no hay pecado en Él. Dice el versículo 8, el que practica el pecado, ¿de quién es? El que practica el pecado, ¿es de quién? Es del diablo. ¿Por qué? Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer todas las obras del diablo. Todo lo que el diablo había puesto en nosotros, Jesús viene a deshacerlas. ¿Me está escuchando? Pastor, es que yo necesito una liberación. ¿Para qué te voy a liberar si sos desobediente? ¿Aló? Porque algunos han encontrado otras maneras. Sea obediente. Si usted es obediente, usted es libre. Usted es una persona sana, una persona bendecida, una persona que tiene la protección de Dios. El cielo está abierto para usted. Pero dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué tenemos nosotros? La semilla de Dios. Y no puede pecar, porque cuando quiere pecar, el Espíritu Santo le dice. ¿Sabe cómo es el Espíritu Santo? Como el tablero del vehículo. Si anda normal, no hay ninguna luz encendida. Pero cuando algo está mal, hay una luz. Usted puede tomar dos decisiones. Lo lleva para revisarlo y ponerlo en manos del mecánico, o agarrar un martillo y quebrar la luz. Hay algunos que han decidido quebrar la luz en vez de corregir sus vidas, porque el Espíritu Santo es un caballero que viene para decirte cuando no estás procediendo bien. ¿Me está escuchando? Versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y termino con esto. Primera de Juan 5, 3 al 5. Pues este es el amor a Dios. Primera de Juan 5, 3 al 5. ¿Qué es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Dice, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios. Entonces ya le enseñé cómo vencer la carne. ¿Cómo se vence la carne? Andando en el Espíritu. ¿Cómo se vence al diablo? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo se vence al mundo? Aquí está. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso tengo poder para vencer al mundo. Siga leyendo versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado
por Dios, ¿qué hace Dios? Dios lo guarda. ¿Cómo estamos nosotros? Dice, y el maligno no le toca. Así que no se cree esa fantasía de que el diablo lo puede tocar. Si usted camina en obediencia, sabe que la obediencia es un escudo invisible protector. Cuando usted anda en obediencia, anda un escudo protector, una barrera que nada ni nadie puede penetrarla. Por eso Eclesiastés 18 dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare el vallado. ¿Cómo aportilla usted el vallado? ¿Lo morderá quién? ¿Y quién es la serpiente? El diablo. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Cuando tú decides desobedecer a Dios, porque pecar no es más que desobediencia. Póngase de pie en esta mañana. Levante sus manos y diga, Padre, gracias por la luz que tú traes a mi corazón. Porque tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad me hace libre. Esta mañana mi espíritu está siendo edificado, entrenado, animado, fortalecido para conquistar. Padre, en esta mañana, como dice tu palabra, si hubieres cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hay algún pecado escondido en tu vida que no te deja prosperar, esta es la mañana para decirle, Padre, yo reconozco que estoy haciendo esto mal, que esto no te agrada. Lo reconozco y te pido perdón. Dígale, Dios, te pido perdón para que nunca más en mi vida vuelva a hacer esto. Señor, ayúdame en este día, porque tú me das fuerza, tú me das ánimo, tú me das aliento, tú me das bendición. Recibo de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga ahora mismo su vida. Declaro, como dice la palabra de Dios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo declaro misericordia sobre tu vida. Si hay alguna persona que todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, quiero que haga conmigo esta oración dándole su vida a Jesús. Dígale, amado Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Te suplico ahora mismo me perdones y me limpies de todo pecado y hagas de mí una nueva criatura. Gracias, Jesús, por amarme y no rechazarme. Amén y amén y amén. Mantenga sus ojos cerrados. Si hay alguna persona que hoy decidió valientemente entregarle su vida a Jesucristo, levánteme su mano. Quiero orar por usted. Dios te bendiga. ¿Habrá alguna otra persona valiente que me dice, pastor, yo decidí entregarle mi vida a Jesús?
Usted que me levantó su mano, dé un segundo paso, venga aquí al frente. Quiero orar por usted, quiero bendecir su vida, quiero ayudarle en su crecimiento espiritual. Venga, sin ninguna pena. Todos hemos reconocido que hemos sido pecadores y solo la gracia de Jesús nos ha alcanzado. Oramos. Padre, esta jovencita viene delante de ti, Señor, reconociendo que te necesita. Ahora opera el milagro de la regeneración y haz un cambio radical en su vida. Que tu sangre preciosa le limpie de todo pecado y de toda maldad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, y experimente un gozo indescriptible en su vida. Amén y amén y amén. Que Dios les bendiga.